Hoy preparo para ti tarta al whisky. Hola mi gente, hoy te traigo un clásico de la repostería española. Te enseño a preparar la icónica tarta al whisky. Recordarás hace un par de décadas que no existía un restaurante, una heladería o una cafetería que no tuviera esta delicia. Se trata de una tarta que se compone de un bizcocho genovés que va bien calado en un almíbar al whisky. Luego prepararemos una mousse de crema de vainilla natural al whisky que está espectacular y coronaremos la tarta, como no puede ser de otra manera, con una yema pastelera tostada. Terminaremos decorando con nata montada y con crocanti de almendra que te enseñaré también a preparar y vas a ver qué cosa más rica. Si te gustaba esta tarta tanto como a mí, acompáñame porque empezamos. ¡Vamos al lío! Y comienzo, como siempre, mostrándote los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y comenzamos elaborando el almíbar al whisky. Vamos a hacer un almíbar simple con 85 gramos de azúcar y 85 gramos de agua. Lo llevamos al fuego y dejamos que rompa a hervir. Y una vez que hierva, vamos a retirarla del fuego, dejar que se temple un poco y le añadimos 70 gramos de whisky. Si no te gusta que contenga alcohol, puedes echar el whisky antes de que hierva para que así se evapore, pero a mí me gusta la potencia del whisky en esta tarta. Ahora vamos a elaborar un bizcocho genovés, para lo cual he separado 4 huevos en sus 4 claras y sus 4 yemas. Y vamos a comenzar montando las yemas con parte del azúcar. Es importantísimo que los huevos estén siempre a temperatura ambiente, vas a ver que montan mucho más fácil. Añadimos las 4 yemas a un bol y la mitad del azúcar, unos 50 gramos. Y con una batidora de varillas o con las varillas manuales vas a ir montándolas hasta que tripliquen su volumen y se blanqueen. Fíjate, tiene que quedar más o menos así, a punto de letra. Esto es que se forme en la superficie el dibujo. Listo. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con las claras. En otro bowl añadimos las 4 claras y los otros 50 gramos de azúcar y con las varillas bien limpias, que si no, no te van a montar, vamos a hacer un merengue de picos suaves. Es importante que no hagas un merengue demasiado firme, porque si no, luego cuando hagas la mezcla del bizcocho se te van a quedar grumos, pedacitos de merengue y no queda bien. Lo justo para que se mantenga. ¿Ves que no se cae? Pues ya estaría listo. Ahora vamos a mezclar. Por un lado tengo las yemas montadas y le vamos a ir añadiendo poco a poco el merengue. A mí me gusta hacerlo mínimo en 3 veces. Añado un poco y vamos a ir envolviendo así con movimientos suaves para que no se nos baje el aire que hemos conseguido batiendo el huevo. Añadimos un poco más y así hasta que incorporemos todo el merengue. Es importante conservar el aire en este tipo de bizcocho porque, como te habrás dado cuenta, no le hemos puesto levadura ni impulsor. Así que el huevo y esas celdillas de aire es lo que hace que mantenga esa esponjosidad. Ahora he mezclado 50 gramos de harina común de trigo con 50 gramos de maicena o almidón de maíz. Le he puesto una pizca de sal y lo he mezclado un poco con una cucharita porque vamos a tamizarlo encima de nuestra mezcla de huevo. Tomo un colador y voy tamizando poco a poco y mezclando con movimientos envolventes como antes. Este tipo de bizcocho es un bizcocho plancha que te sirve para montar cualquier tarta. Así vamos a ir mezclando. Y te tiene que quedar bien integrado, que no te quede harina. Dale al fondo siempre porque la harina tiende a quedarse abajo. Está ya perfectamente integrado. Y una vez que lo tengamos listo, hemos preparado una bandeja de hornear con papel de hornear encima y
vamos a ir repartiendo la mezcla de nuestro bizcocho. En este caso solamente voy a necesitar un único disco de bizcocho, así que voy a alisarlo con la espátula para que quede bien uniforme, pero no voy a llegar hasta los bordes porque no necesito un bizcocho tan fino. Prefiero que sea un poquito más gordito, pero no me hace falta que llegue al final. Y me lo voy a llevar a horno precalentado a 180 grados durante unos 10-12 minutos hasta que veas que sale doradito. Fíjate, así estaría perfecto. Ha quedado genial. Voy a dejar que se enfríe un poco para luego cortarlo. Este es el molde que voy a utilizar para mi tarta, que es un aro de metal de 8 centímetros de alto por 20 de diámetro. Y ahora voy a tomar mi bizcocho, le doy la vuelta y ahora para que se te despegue bien y no se te rompa, un truco es pasarle frotando una espátula o un cuchillo y vas a ver que se despega perfectamente sin romperse. ¿Ves qué bien? Listo. Ahora he tomado un plato que tiene más o menos la misma medida, un poquito menos que el aro de metal, aunque puedes utilizar el mismo aro si quieres. Y vamos a recortar el bizcocho. Con mucho cuidadito, con una puntilla, un cuchillo pequeñito, afilado, vas a ir recortando tu lámina de bizcocho. Ahí va. Y como ves me ha sobrado bastante bizcocho. Pero por supuesto, en repostería no se tira nada. Esta plancha de bizcocho me sirve perfectamente, por ejemplo, para congelarla y hacer otro día un tiramisú delicioso. Bueno, aquí tengo la base en la que voy a montar mi tarta y la voy a cubrir con film transparente porque esto me va a permitir luego levantar la tarta cuando esté congelada. Le cubrimos con el film. Ahí va. Y ahora colocamos la plancha de bizcocho por el lado de abajo, puesto que va a ser mucho mejor para absorber luego el almíbar. Coloco el aro de metal y vamos a bañarlo con el almíbar que ya está a temperatura ambiente. Es muy importante que utilicemos casi todo el almíbar, si no todo. Tiene que quedar bien empapado. Si recuerdas esta tarta, se notaba mucho ese bizcochito bien empapado en almíbar de whisky, que es lo que le da la potencia de sabor a la tarta. Con un pincel de repostería lo vamos a ir empapando bien. Ahí va. Y bueno, he dejado un poco porque ya he visto que ya no absorbe más. Y ahora es muy importante que pongáis una lámina de acetato en la tarta para poder desmoldarla de forma más cómoda. Si no tenéis acetato, podéis utilizar una tira de papel de hornear. Medid la circunferencia de vuestro aro metálico, lo cortáis y lo colocáis por dentro del molde. Lo he colocado después de poner el bizcocho y de calarlo para que no se me manche con el almíbar. Ahí va. Perfecto. Y esto va a hacer que luego podamos desmoldar nuestra mousse y quede súper bonita. Ya lo verás. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a preparar el relleno de nuestra tarta, que es la mousse de vainilla al whisky. Para lo cual vamos a tomar agua bien fría, sobre todo si estás en verano, y vamos a poner a hidratar 12 gramos de gelatina en hojas. Las vamos a dejar hidratando unos 5 minutos más o menos. Y mientras he tomado media vaina de vainilla, ya sabes que me gusta muchísimo la vainilla natural, la he abierto y le he sacado la pulpa. También puedes utilizar esencia de vainilla en gotas, no hay problema. Y vamos a hacer una especie de crema inglesa con 4 yemas, 20 gramos de azúcar y 80 gramos de leche. Lo ponemos todo en un cazo, lo mezclamos bien, intentamos romper la estructura del huevo
y nos lo vamos a llevar a fuego muy lento. Es muy importante al hacer una crema inglesa que no hierva, no puede llegar a hervir porque se te va a cortar. Si tienes un termómetro de cocina tienes que hacer que llegue a los 80-82 grados y ahí ya lo sacas del fuego. Le añado la media vaina de vainilla, la pulpa, y con el fuego muy bajito, yo lo tengo puesto al 3 y sin parar de remover, voy a ir notando cómo va cambiando la textura. Vas a notar que espesa muy poquito porque no lleva harina, pero mira, ahora mismo la cuchara no se queda, ¿no? La crema. Pero cuando esté lista, el truco para saber cuando una crema inglesa está lista, ya que no podemos dejar que hierva, es que vas viendo que toma cuerpo un poquito. ¿Ves que ya tiene otra textura? Ha engordado un poquito, pero ahora cuando pasas la cuchara se queda impregnada y se marca, fíjate. Este es el punto de la crema inglesa. Así que ahora la retiramos del fuego. Fíjate cómo es pesado. La crema inglesa es perfecta como base de cualquier postre o como base, como vamos a hacer ahora, para hacer una mousse, un semifrío o un helado. Vamos a dejar que se enfríe un poco, que se temple más bien, y cuando esté a unos 50 grados, fíjate qué cuerpo está tomando, le vamos a añadir la gelatina escurrida. Vamos a asegurarnos que se disuelva dándole bien con las varillas, y una vez que esté disuelta e integrada en la crema, añadimos 50 gramos de whisky. Como ves, es una tarta al whisky que lleva bastante whisky, así que no es la mejor opción para que puedan tomar esta tarta los niños. Si van a tomarla personas que no deben tomar alcohol o niños, pues podemos evaporar el whisky previamente para que se vaya el alcohol. Mientras que se enfría nuestra crema, la dejamos a temperatura ambiente, vamos a preparar un merengue con las 4 claras que nos han sobrado y 80 gramos de azúcar. Necesitamos una vez más una textura de merengue de picos suaves. Esto es, que forme picos, pero que sean blanditos. Mira, así, más o menos, ahí va, ¿ves? Este sería el punto del merengue. Y por otro lado, tenemos que preparar una nata semi-montada. Vertemos 350 gramos de nata para montar bien fría en un bowl y añadimos 50 gramos de azúcar glass. Es importante que esté muy fría, ya sabes, porque si no la nata no monta. Y por supuesto que las varillas que hemos utilizado antes para el merengue estén bien limpias. Bueno, ponemos a semi-montar la nata y el punto es cuando tú veas que empiezan a hacer dibujos, pero que todavía se mueve un poquito. Fíjate, ¿ves? Este sería el punto de nata semi-montada. Siempre que hagas un semifrío, una mousse o una trufa de chocolate, vas a necesitar ese punto. Ahora, vamos a mezclarlo todo. Ponemos en primer lugar nuestra crema inglesa al whisky y le vamos añadiendo poco a poco, en varias veces, la nata semi-montada. Ya sabes, siempre con movimientos envolventes para que no perdamos aire. Vamos incorporando la nata. Y una vez que esté completamente integrada, hacemos lo mismo con el merengue. Ahí va. Bueno, y una vez que tengamos ya lista la mezcla de nuestra mousse de vainilla al whisky, la vertemos sobre el molde. Nos aseguramos de que cubrimos todos los huecos para que luego no nos queden huecos en la tarta, que quedarían muy feos. Y seguimos vertiendo la mousse. Ahí va. Pues esta tarta está buenísima, ni te imaginas. Ahora tomamos una espátula o un cuchillito y alisamos bien para que luego en el corte se vean las capitas bien definidas y que quede la tarta bonita. Y ahora sí, la filmamos con film transparente y nos la llevamos al congelador un mínimo de 6 horas. Tiene que estar la mousse durita.
para que luego podamos ponerle nuestra yema pastelera, que es la siguiente elaboración que vamos a preparar. La yema pastelera la vamos a hacer con 330 gramos de huevo, unos 6 huevos, a los que vamos a añadir 180 gramos de agua. Y la vamos a pasar por la Turmix para que se integren bien y no nos queden restos de huevo. De hecho, vamos a pasarla también por un colador para que nos quede bien fina. Por otro lado, tenemos también 330 gramos de azúcar y le vamos a añadir 30 gramos de maicena o almidón de maíz. Y para que no nos cree grumos, primero vamos a verter un poquito del líquido sobre los ingredientes secos hasta formar una pasta. Y una vez que esté bien integrado, vamos a ir añadiendo el resto del líquido. Y ahora, un truco que se utiliza en repostería para avivar el color y que nos quede una yema muy atractiva es añadirle una pizquita nada más de colorante alimentario, de este que utilizamos para la paella y que no tiene sabor y queda mucho más atractiva visualmente. De hecho, esta crema se puede hacer en lugar de con huevo entero, con yemas. Sería la misma cantidad que hemos puesto de huevo, pero de yemas. Y eso sería una yema fina. Pero en este caso, pues lógicamente es mucho más cara porque lleva mucho más huevos. Así que es muy común utilizar esta versión que es la yema pastelera. Pero tú puedes hacer cualquiera de las dos que va a estar buenísima. Bueno, vamos a tenerla al fuego calentando hasta que espese y hierva. En esta ocasión no se nos va a cortar cuando hierva, puesto que lleva harina de maíz. La crema inglesa no llevaba nada de harina, por eso no podía hervir, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo cómo va a ir tomando cuerpo y va a ir poniéndose cada vez más espesita hasta que nos va a quedar una crema preciosa. Y esta crema ahora tenemos que dejar que enfríe completamente. No podemos ponerla directamente así sobre la tarta porque está congelada y se nos derretiría y se nos mezclaría todo y sería un desastre absoluto. Así que la filmamos a piel, esto es en contacto con la superficie, y la dejamos que se enfríe completamente. Y una vez fría, han pasado unas 6 horas desde que introduje mi mousse en el congelador y está durita, le pongo su capita de yema pastelera. Bueno, capita no, yo le pongo una capa bien generosa. Me encanta la yema tostada. Así que ponle bien. Y si te sobra un poquito, pues oye, siempre puedes comprar una lámina de hojaldre y hacerte unas palmeritas de huevo o aprovecharla para marcarte una tarta San Marcos que también tienes en mi canal y que queda deliciosa. Bueno, reparte bien, ya sabes, con una espátula que quede bien lisito porque luego en el corte se va a ver mucho más bonita la tarta. Y una vez la tengas bien repartida la yema, volvemos a cubrirla con el film y nos la volvemos a llevar al congelador. Y en esta ocasión la vamos a dejar ya toda la noche para que esté completamente congelada cuando la vayamos a decorar. Ahora te voy a enseñar a hacer un crocanti de almendra. Se hace con 200 gramos de almendra, puede ser en palitos o en daditos, 150 gramos de azúcar y lo pones en una sartén a fuego medio, medio bajo y vas a dejarlo que caramelice y que se tueste la almendra. Importantísimo, no dejes que se queme, puesto que ya sabes que el azúcar cuando se quema sabe amargo. Así que poco a poco vas a notar que se apelmazará el azúcar y luego pasará a caramelizarse, la almendra comenzará a tostarse, pero mantén siempre el fuego así. Tarda unos minutitos, unos 10-12 minutos el proceso, pero merece la pena porque te va a quedar un crocanti natural súper crujiente y delicioso. También puedes comprarlo directamente, el crocanti lo venden en la zona de repostería de los supermercados, ya preparado, pero bueno, no es lo mismo y a mí me encanta aprovechar cada vez que puedo para enseñarte una elaboración nueva. Mira, ya lo tenemos listo, ha quedado perfectamente doradito sin quemarse y ahora vamos a verterlo sobre una bandeja o sobre la mesa de trabajo con papel de hornear
para que luego podamos despegarlo bien. Ten mucho cuidado aquí, ¿vale? Porque ya sabes que las quemaduras de caramelo son de las más peligrosas que hay en repostería. Repártelo bien para que luego podamos dividirlo bien y desmenuzarlo. Así, yo me ayudo un poquito con las manos, con cuidado de no quemarme. Y una vez que lo tienes ya más o menos frío, pues puedes empezar a dividirlo. Así, vamos desmenuzando. Y como en mi caso era almendra en palitos y a mí, aunque se puede quedar así, me gusta más en daditos, pues aprovecho y la corto a cuchillo. Ahora la tentación está en no comerte este crocante así a puñados porque es que está espectacularmente bueno. Ahí va, y ya lo tienes listo. Y esto te sirve para decorar pues un montón de pasteles. Además se conserva durante mucho tiempo. Venga, y vamos ya con el montaje y la decoración de la tarta. Al día siguiente nuestra tarta está completamente congelada. Le hemos quitado el acetato, el molde, el film y le estamos espolvoreando una cucharada de azúcar. Porque vamos a tostar la yema. La reparto un poquito. Yo la voy a tostar por el centro, voy a dejar el bordecito porque voy a hacer un juego de color. Ahora lo vas a ver, como una decoración. Bueno, para quemar la yema puedes utilizar o una pala de quemar azúcar, como la que tengo yo, que es profesional, pero entiendo que en casa pues no es muy común que la tengas, no te preocupes. Puedes utilizar también un soplete de cocina, que son muy baratitos y muy apañados y te van a dar un resultado muy similar. Bueno, mira qué bonita está quedando la yema tostada. Y ahora voy a hacer una tontería que se me ha ocurrido, que es cortar con un cúter una lámina de acetato, así como con formas de ondas, para decorar la tarta con el crocanti. Le pongo el acetato a la tarta que sigue completamente congelada. Y ahora sí, la tomamos en nuestras manos, en el aire, cuidadito. No se te vaya a caer después de todo el trabajo que has hecho. Así que asegúrate que está la superficie de la mesa, la tienes cerquita. Bueno, y con la otra mano vas a ir poniendo el crocante de almendra. Perdóname que no se ve muy bien en la imagen. Vas presionando la almendrita en la tarta. Ahí va. Y te va a quedar preciosa. Ahora colocamos la tarta sobre el molde de presentación. Ya le hemos retirado la lámina de acetato. Y terminamos de repasar la decoración del crocanti. Ahí rellenando un poquito donde veas que no se ha quedado pegado. Perfecto. Vale. Bueno, y ahora hacemos una nata montada sencilla con 200 gramos de nata bien fría y un par de cucharadas, 2 cucharadas de azúcar glass para hacer un cordoncito de decoración precioso. En este caso sí que vamos a montar completamente la nata porque vamos a manguearla. Ya sabes, sin pasarte tampoco porque la nata si te pasas se vuelve mantequilla. Este sería el punto perfecto. Que veas que no se mueve y que podamos utilizarla para decorar. Perfecto. Bueno, ahora tomamos una manga pastelera, una boquilla rizada, como estás viendo, y vamos a hacer un cordoncito de nata. Tienes que ir haciendo rizos así, moviendo en círculo la mano. Muchas veces cuando decoramos con manga pensamos que es mucho mejor ir rápido porque nos va a salir mejor. No, ve lentito, ve trabajando con tranquilidad, con seguridad. Y si te tiembla mucho la mano, un truco es agarrarte esa mano con la otra. Te agarras la muñeca y así vas a notar que el pulso es mucho mejor. Pero vamos, que no tiene ninguna dificultad. Yo es que tengo ya mucha práctica. Ahí lo tienes. Mira qué bonito ha quedado, ¿eh? Bueno. Ahora le voy a poner un poquito más de crocante de almendra, así, encima del cordoncito, que quede muy bonito. Y ya tengo lista mi tarta al whisky. Bueno, la verdad que ha quedado preciosa, ¿eh? Parece que la hemos comprado en una pastelería.
Pues es muy sencillo hacerla. Puedes hacerla en casa, que siguiendo todos los pasos que te he dado te va a quedar espectacular. Y ahora pues quedaría cortarla y degustarla. Ya sabes, puedes tomarla en versión helado, para lo cual la cortas y la sacas unos 15-20 minutitos antes del congelador y ya puedes tomarla, y esta es la textura que tiene en versión tarta helada y que me trae unos recuerdos a mis veranos que no veas. Pero también puedes tomarla a temperatura ambiente o fresquita, la metes en la nevera o en el frigorífico hasta que esté completamente descongelada y mira la textura que toma. Incluso te diría que a mí me gusta mucho más así, porque al no estar tan fría, los sabores son mucho más intensos. Y nada más, ya solo me queda agradecerte que hayas elegido, como siempre, mi receta. Espero que la prepares en casa, que me cuentes qué tal te sale. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besote.